Hola, hola, bendiciones, espero estén muy bien. Es un gusto saludarles desde Medellín. Y bueno, hoy empezamos con la clase, vamos a continuar el capítulo 6 del estudio de Apocalipsis. Aquí tengo la Biblia. Entonces, le pido que empecemos orando al Señor. Padre, gracias porque eres maravilloso, eres perfecto y porque nos permites tiempo, Señor, para destinarlo al estudio de tu palabra. Te pedimos que hoy nos dirijas y que en todo, Señor, seamos enseñados por ti. Enséñanos siempre a tener en cuenta que tú eres el que tienes el control de todo. Gracias porque nos ha hecho empezar bien una semana. Te pido que guardes a todos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, continuamos con nuestro estudio. Estamos en el capítulo 6. Así que le pido el favor que abran sus Biblias en el capítulo 6 de Apocalipsis. En este momento les pido que leamos todo el capítulo 6. Así que pueden hacer pausa en el video. Cuando terminen de leerlo y hacer sus comentarios, le quitan la pausa. Bien, supongo que han leído y han comentado, entonces continuamos. Si recuerdan de la clase pasada, alcanzamos a ver los primeros jinetes. ¿Se acuerdan? Que había uno rojo, había uno blanco, uno negro y uno amarillo. Y el con el que se empezó fue con el jinete de color amarillo. Así como a manera de recuento, y aquí voy buscando en la Biblia, a manera de recuento, veíamos que decía los sellos y los jinetes. A ver, dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Bien, si recuerdan de la clase anterior, hablábamos que la imaginería de los jinetes del Apocalipsis, estaba muy relacionado a lo que dicen en Zacarías capítulo 1, del 8 al 11, y Zacarías capítulo 6, del versículos 1 hasta el versículo 8. Aunque lo utilizan de una manera un poco diferente, pues muchos eruditos dicen que esos ángeles describen los juicios de Dios. Hay otros que dicen que son símbolos de la venida de Cristo en juicio. También otros afirman que son los símbolos en general de lo que va a suceder cuando Cristo regrese. ¿Ok? Entonces, los juicios en la historia de la iglesia, bueno, en la historia del Antiguo Testamento, eran bien tenidos en cuenta, eran de gran importancia. Incluso aún los paganos lo reconocían y decían que eso va a pasar, que cuando habían grandes juicios era porque algún dios, como decían los griegos, estaba enfadado. Así de sencillo. Entonces la mayoría de las culturas de la historia han reconocido la existencia de juicios divinos. Entonces, ese tipo de escritura es la que encontramos aquí en Apocalipsis, que se encuentran juicios y eso, etcétera. Les recuerdo, veíamos aquí que en el 6.1 le comentaba que empezaba diciendo: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Es decir, como alguien bien poderoso dentro de esa corte celestial que le dice: ven, ven. Y él enseguida lo que hace Juan es: va, mira a ver lo que está sucediendo. ¿Ok? Y lo primero que pasa es eso. Dice: miré un caballo blanco, que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona. Y salió venciendo para vencer. Los que recuerdan, yo les decía que la sola imagen del arquero en un caballo blanco pues
podría aterrorizar a un lector que estaba a favor de los romanos. Pues los únicos arqueros que montaban en la antigüedad montados eran los partos, y las tácticas y habilidades que ellos utilizaban pues eran las que acabaron con muchos romanos. Entonces a eso le tenían miedo, ¿ok? Entonces también yo les decía que uno de los significados que podía tener es que quien es el jinete de ese caballo blanco, el que está ahí, es el Señor. Pues es él el que salió venciendo para vencer, y por la pulcritud, por el color, lo simbolizaba. Y recuerden lo que estaba usando Juan, un jinete con un arco, que ellos habían logrado, los partos que habían logrado vencer a los romanos. Entonces eso está en la imaginería de Juan, y aprovecha y lo utiliza en contra de los romanos, por así decirlo, pero para comunicar un mensaje. Bien, entonces también tenemos en el siguiente, si lo seguimos leyendo, dice, versículo 3, abrió el segundo sello y oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Recordemos que la espada a menudo era un símbolo de guerra, de juicio en el Antiguo Testamento. Obviamente la literatura que tiene que ver con esto siempre iba a colocar espada con guerra. Además, el color que simboliza al caballo, el color rojo, también indica como la sangre, es decir, alguien que iba a lograr guerra. Recuerdan lo que les había dicho, el dios romano de la guerra, Marte, que también era simbolizado así porque Marte se veía de color rojo. También hubo un disturbio sangriento en Roma en el año 68-69 después de Jesucristo, cuando los emperadores fueron asesinados sucesivamente. Entonces, algunas personas piensan, podría ser una ilustración pertinente en este principio de este pasaje, ¿ok? Tenemos luego en los capítulos del 5 al 6, tal vez voy un poquito rápido, si quieren lo pueden ir pausando a medida que voy explicando, y lo detienen y comentan. Les recuerdo que pueden ir anotando las preguntas. Bien, versículos 5 y 6 dicen, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Bien, uno de los teólogos más importantes y estudiosos en Apocalipsis, Juan Steen, él pues describe en este pasaje, exactamente en estos versículos, que puede haber sido lo de las grandes hambrunas que han ido a través de la historia. Si recuerdan, yo les decía que pareciera ser que los sellos se han ido abriendo y han quedado abiertos, así, han ido pasando. En lo del jinete hasta acá, y así en adelante, como les decía. Ahora porque estoy repitiendo un poquito de lo anterior. Bien, las balanzas representan raciones restringidas o el cuidado que el vendedor tenía que tener. Pero si recuerdan, yo les comentaba que para los judíos eso era muy importante, y que normalmente la medida de trigo representaba el sustento diario, y 1 denario era el sueldo de un día. Entonces, un hombre con familia que tenía que comprar la cebada, la tenía que conseguir barata. Pero aquí nos están mostrando un precio muy alto y en proporciones totalmente diferentes. Normalmente ellos acostumbraban un saco, aquí están diciendo libras, es decir, muy poquito. Entonces hay que entender esa analogía como que si va a haber una gran hambruna con alza en los precios, obviamente
por oferta y demanda, si hay menor oferta, tienen que aumentar los precios, ¿ok? Así. Entonces, la hambruna de cebada podría crear también una alta tasa de inflación, que eso es lo que termina elevando los precios. El trigo costaba más de 10 veces su precio promedio. Eso en términos económicos. Bien, el aceite y el vino se usaban ampliamente, pero no eran esenciales como el trigo y la cebada. Entonces se usaba aceite especialmente para ungir la cabeza, lavar el cuerpo, para utilizarlo normalmente en la parte médica. Si recuerdan el texto, unge mi cabeza con aceite para prevenir que, como a la oveja se le colocaran los gusanos. Entonces se untaba de aceite, ¿ok? Para lavar el cuerpo, mantener las lámparas encendidas. Para las comidas se mezclaba el vino con agua, así lo hacían rendir. Es decir, una parte de vino con 2 o 3 partes de agua. Una tacita de vino, 2 o 3 tazas de agua. Lo ligaban. Entonces, la permanencia de estos artículos, pues, es importante porque están durando más que los artículos básicos. Ya eso empieza a decirnos. Algunos lo comparan como una restricción que fue impopular en la época donde Domiciano, pues, le había puesto a los viñedos altas tarifas, altos impuestos, y eso pues encarecía. Bien, Asia Menor fue golpeada durante esa época y unos años posteriores por problemas económicos. Es decir, involucró todo el reino de Domiciano y hubo problemas de escasez, problemas de distribución de alimentos. Eso encareció los precios, así que podría ser una ilustración pertinente la que utilizó Juan para describir ese suceso. Pero recuerden lo que yo les había dicho. Hay 4 maneras que podrían ver o interpretar el Apocalipsis. Recuerden, está la posición preterista, que dice que todo ocurrió al principio. Entonces, si nos vamos por esto, podría ser muy acertada esa interpretación de este pasaje. Pero recuerden que hay una futurista que nos habla que todo va a pasar en los últimos años de la historia de la humanidad. También hay un historicista que dice que se ha ido haciendo paulatinamente. Pero también hay otra, la idealista, que nos menciona que ha sido como por ciclos, que se ha ido repitiendo. Y la última posición, la quinta, la de los idealistas combinados, que va diciéndonos que así como lo dijeron los preteristas, eso se cumplió tal cual. Es cierto, pasó al principio. Pero que así como dicen los futuristas, también indica el final de los tiempos. Pero así como dice el idealismo, que pareciera ser que en cada suceso, en cada etapa, también está ocurriendo estos sellos o estos juicios, etcétera. Entonces, de acuerdo al método de interpretación preterista, sería muy acertado decir que esa gran hambruna que golpeó a Asia Menor en el reinado de Domiciano se ajusta mucho. Pero recuerden lo que le dije. Usted sea sabio y usted piense con cuál se casa, con cuál le parece mejor. Ok, entonces continuando, tenemos los siguientes versículos 7 al 8. Dice, abrió el cuarto sello. Oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ok, ese es uno de los sellos más fuertes. Yo les había pedido, creo que la vez anterior, que fueran abriendo algunos textos, por ejemplo, y puede ir pausando. Jeremías 14:12. Jeremías 24:10. Jeremías 27:8. Ezequiel 6:11. Ezequiel 7:15. Ezequiel 12:16. Ok. Bien,
Pasemos entonces a los textos del 9 al 11, los versículos. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? ¿No juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Bien, entonces, para todo el que vive cómodamente, pues este quinto sello no le va a agradar. Pues que el lenguaje que se utiliza en este pasaje es muy fuerte. Pero al pueblo que está oprimido, al pueblo que está sufriendo, y recuerden el contexto de a quienes le escribe Juan, le está escribiendo una iglesia perseguida, una iglesia que está sufriendo. Entonces, para ellos esas palabras suenan de consuelo. Y eso es lo importante. Recuerden el mensaje de todo el libro de Apocalipsis. Nos está diciendo, al final de todo, todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque en todo este presente, Dios tiene el control. Básicamente es la idea de lo que nos está dando. Entonces, a los que vivían cómodamente, como los grandes ricos, emperadores, etc., esa palabra les iba a sonar feo. Entonces, hay que tener en cuenta que el que confía en Dios, va a ver la vindicación de ese día final, va a ver cómo en medio de todo Dios tiene control y siempre tiene cuidado de sus hijos. Cuando dice exactamente que cuando abrió el quinto sello, vio al altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. La sangre de los sacrificios normalmente se vertía en la base del altar. Si ustedes pueden, vayan a Levítico capítulo 4, versículo 7, y pueden ir pausando con cada una de las citas que digo. Levítico 4, versículo 7. Levítico capítulo 18. Levítico 4, versículo 18. Levítico 4, versículo 25. Levítico 4, versículo 34. Levítico 5, capítulo 9. Entonces a los mártires se les veía como sacrificios, así como al Cordero Pascual de Apocalipsis, que está en el capítulo 5, versículo 6. Los corderos de la Pascua habían llegado a ser vistos en algún sentido como sacrificios, y también se veía a los mártires como sacrificios. Eran las almas visibles a los destinatarios de los apocalipsis, debido al estado visionario de los que recibían esas visiones. El mismo hecho de que hubieran derramado su sangre, que está ahí eso clamaba por la vindicación y la retribución. Si recuerdan, en Génesis 4:10 se menciona, es que la sangre está clamando desde la tierra, ¿ok? Como sucede en el Antiguo Testamento, una oración que clama por venganza a causa del pecado corporativo. Bien, continuamos. Otros textos judíos, y hablando del 6:11, incluyen también oraciones para pedir venganzas y protestas por la tardanza. Las almas de los justos, lo pueden encontrar. Hay un libro cuarto de Esdras que yo les dije que estaba escrito aproximadamente en la misma década de Apocalipsis. Yo creo que les había comentado eso. Se menciona tal cual. Bien, continuamos. El 12. Vamos para al sexto sello, del 12 al 17. Dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto.
El sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de la ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Este sello es bien fuerte. Aunque el lenguaje que utiliza es como de un gran evento cósmico, de un cataclismo, se emplea muchas veces también en los juicios de Dios, en toda la historia, en la escritura apocalíptica. Esto que está aquí está mostrándolo de una forma bien fuerte. Podríamos decir, una profecía del Antiguo Testamento asociaba el fin de la era con un poderoso terremoto. Busquen en sus Biblias Zacarías 14:4 al 5. Ezequiel 38:20. Amós 8:8. Entonces, ya que ustedes han sido juiciosas y han ordenado, han buscado estos versículos, podríamos decir, si no, vuelvan atrás, retrocedan un poquito y anoten esas citas y las leen en medio de toda la congregación. Este anuncio pues causaría un impacto especial en los lectores, porque varios terremotos severos habían causado gran devastación en Asia Menor alrededor del primer siglo. ¿Ok? Entonces la oscuridad formaba parte de los juicios descritos en el Antiguo Testamento. No solo estaba acompañado de esos terremotos, sino que los eventos de oscuridad que se narran también dan ese contexto. Ejemplo, Éxodo 10 del 21 al 23, Isaías 53, y especialmente en el juicio del fin, Isaías 13:9 al 10, Isaías 24:23, Ezequiel 32:7 al 8, Amós 5:18. Entonces, tengamos en cuenta eso: terremotos, grandes cataclismos, oscuridad. Eso está mostrando un panorama apocalíptico y de juicio. Bueno, las estrellas pueden simbolizar huestes angelicales. Puede ser, ejemplo, Isaías 24:21, Daniel 8:10, Daniel 10:13. Pero en este contexto simplemente están describiendo el alcance cósmico de los juicios de Dios. Es decir, que los juicios de Dios sobre la tierra pareciera que son tan grandes que van más allá de ella. Se extienden. ¿Ok? El lenguaje gráfico no describe fenómenos astronómicos literales, es decir, estrellas que se sacuden o desaparecen. Son recursos poéticos que señalen grandes devastaciones como las guerras. Recuerden lo que les he dicho, que porque Jesús escriba cordero, ¿acaso un cordero real así? No, un símbolo. Cuando se escribe una piedra de jaspe, ¿acaso Dios es como una piedra de jaspe? Entonces entendamos el tipo de figuras que se utilizan. Bien, versículo 14 estamos diciendo que el sexto ángel tenía una trompeta y desata los... Perdón, me fui... Versículo 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Bien, los lectores antiguos no utilizaban la Biblia esta que tenemos nosotros así, que se abre con las páginas. Pues ¿qué iban a hacer? Iban a desenvolver un rollo. Ahora de pronto pueden inventar una aplicación de Biblia que no se abra como
las Biblias que tenemos o por número, sino que sea como rollos. Eso haría que se pareciera más a esa época. Quién sabe si lo haga. Pero un lector de esa época lo que va a hacer es desenrollar un pergamino en su mano. ¿Ok? Y lo va a leer. Luego lo enrollaría la parte ya leída con la mano izquierda. Con la derecha lo abre, con la izquierda lo cierra. Ejemplo, Isaías 34:4, del cual también pues se pueden hacer como unos visos de lo que está sucediendo. Recuerden, cualquier pregunta que tengan, vayan anotándola, porque sé que como estoy grabando este video, es probable que no queden muchas cosas claras, es probable que hayan varias preguntas, pues no tenemos la clase normal como lo estábamos haciendo antes. En el versículo 15 se nos habla de los reyes de la tierra, de los grandes, de los ricos, y que con el desespero decían a los montes, échate, y querían morirse. Bueno, en el Antiguo Testamento y en los Apocalipsis también se hablan del juicio que vendría a todas las clases sociales. Es decir, los lectores podrían animarse al saber que Dios finalmente los vindicaría del emperador y de sus gobernadores, y que ahora ellos eran los que lo juzgaban. Es decir, recapitulando, básicamente estos sellos están mostrando el poder de Dios y que Él tiene el control sobre todo, y que sus hijos no quedan desamparados, que todos aquellos que traten de destruirlo, como en esa época el emperador, los gobernantes, los que lo juzgaban, etcétera, pase lo que pase, no podrán, porque Dios tiene el control. Esconderse en las rocas, suplicar en las montañas, para tratar de evadir la ira de Dios, es un reflejo de lo que aparece en Oseas capítulo 10, versículo 8, o en Isaías capítulo 2, del versículo 10, el versículo 19 y el versículo 20. Es fuerte. Y el último verso de el 17 dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? En algunas Biblias, si es como la mía, le aparece una letra que hace alusión a un pasaje, a un texto, ¿cierto? Malaquías, en esta aparece Malaquías capítulo 3, versículo 2. También Joel 2, 11. Y se refieren al día del juicio. Bueno, por el momento quedamos hasta aquí. Cualquier pregunta que tengan la pueden ir escribiendo. Si tienen preguntas me las envían pronto y yo las responderé. Puedo hacer otro video. Que el Señor me los bendiga. Sigan orando por el viaje o por mi estancia acá en Medellín. Hoy lunes, ya a esta hora, he finalizado la primera serie de estudios, que es de 8 a 5 de la tarde. Les pido que estén orando. Padre, gracias porque nos has bendecido, porque permitiste que hoy estudiásemos. Ayúdanos, Señor, a siempre tener en cuenta que tú tienes el control, que nada le falta a tus hijos y que siempre, Señor, tú sales triunfante. En nombre de Jesús, amén. Bendiciones y gracias por compartir la clase.